Yo creo que Madrid, como ciudad y como región, tiene una deuda histórica con los barrios más pobres, ¿no? En esto, como en todo, la ciudad supedita a la gente más humilde, con menos recursos, a los intereses de la ciudad. Vivimos en barrios que son de la ciudad, pero en realidad están al servicio de la ciudad. No forman parte real de la ciudad. Quique, ¿cómo alguien que viene de la periferia de Madrid decide poner la lucha vecinal por el agua y otras causas relacionadas en el centro de su vida? Bueno, yo creo que son que unas cosas y otras te van llevando, ¿no? Es decir, en principio mi participación en el mundo vecinal tuvo que ver más con lo propio, con conseguir nuestras viviendas, pero como en la vida no se puede vivir solo en una casa, sino que tienes que vivir en un barrio, en un entorno, ¿no? Pues te vas implicando sucesivamente en otras luchas. ¿De qué parte eres tú? Yo nací en Moratalaz, pero vivo en el ensanche de Vallecas, ¿no? En estas dinámicas en las que lo urbanístico te va llevando cada vez más lejos, por un lado de tu casa y por otro lado de lo que es la ciudad, ¿no? Te lleva al borde. Y entonces sí, vivo en el borde sureste de la ciudad, en el ensanche de Vallecas. Uh-huh. ¿Y esta lucha en la que estás, qué tiene que ver con tu vida? ¿Cuál es la lucha y qué tiene que ver con tu historia? Bueno, yo ahora mismo soy responsable de medio ambiente en la FRAM, en la Federación Vecinal, ¿no? La Federación Vecinal... La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Eso. Pero como es muy largo, pues decimos FRAM, que es una forma muy difícil de decirlo, y a veces decimos Federación Vecinal porque es más corto. Muy bien. Pues ahí ando, ¿no? Y dentro de los muchísimos conflictos que hay en la ciudad y en la región a nivel ambiental, pues uno de ellos es el tema del agua, históricamente. Y bueno, pues por eso estoy también implicado. Por un lado porque me toca, pero por otro lado, evidentemente, por convencimiento. Porque, yo qué sé, en donde yo vivo ahora mismo, pues tenemos arroyos, tenemos distintas cosas que han sido absorbidos por la ciudad de manera brutal, ¿no? Y entonces, pues intentamos que eso no ocurra, ¿no? O al menos que en el futuro no ocurra. Y es una de esas peleas en las que estás. ¿Cómo han sido absorbidos por la ciudad? ¿Por temas urbanísticos? Sí, Madrid ha sido una ciudad que ha fagocitado todo lo que tenía que ver con el agua, incluso hasta su propio río, ¿no? Durante años, su propio río principal, el Manzanares, fue convertido en un canal, en una especie de, pues yo qué sé, por un lado un canal y por otro lado una cloaca, ¿no? Como en tantos sitios de este país. Y todos los arroyos que eran tributarios de ese río principal, pues fueron soterrados, unas veces convertidos en colectores, otras veces sencillamente desecados y enterrados, y por eso tú vas por la ciudad y en el mejor de los casos el único rastro que hay es el nombre de una calle. Ha habido sitios donde se ha tenido el detalle de mantener el nombre de ese arroyo en la calle y en otros sitios ni eso tan siquiera. ¿Y en tu vida personal, la relación con la lucha por el agua, cuándo ubicas el comienzo? Bueno, pues no sabría decirte. A mí siempre me ha interesado mucho el medio ambiente, ¿no? Desde pequeño estuve pues, en los Scouts hasta muy entrada mi edad ya madura o adulta o tal. Y ahí lo ambiental siempre ha sido muy importante para mí, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo de algún cambio que ha habido de antes era así y de repente ya no? Algo del agua, algo de lo ambiental. Sí, pues mira, en mi barrio, ¿no? En Moratalaz, en mi barrio de toda la vida, muchas de esas calles que te digo tenían nombres de arroyos. Y en ocasiones incluso existían todavía pozos y fuentes originales, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco se fueron eliminando, sustituyendo, ¿no? Y en su día también aprendí en el instituto con gente del barrio, en un libro muy interesante que hay de la historia de Moratalaz, cómo, porque yo no tenía ni idea, ¿no?
que el arroyo Abroñigal pues, se había convertido en una gran tubería a la que se vertían todas las aguas negras y grises de la zona, ¿no? A mí mis padres me explicaban que cuando vinieron al barrio, que no había ni prácticamente autobús, tenían que ir en una especie de camioneta que les llevaba al centro de Madrid y tenían que atravesar unas huertas para llegar a Moratalaz, ¿no? Sí. Y que cuando llovía aquella zona se inundaba, se anegaba y la camioneta no podía pasar. Entonces tenían que vérselas para ver cómo cruzaban esa zona. Entonces esos son mis recuerdos en cuanto a ese agua de Madrid y que sí que de alguna manera me han influido a la hora de entender y de reclamar una ciudad más con una mirada más puesta en esos ríos, en esos arroyos. Qué bueno. ¿Y cómo llegaste tú a la Fram? Bueno, pues a ver, yo sí tenía en mi pasado remoto relación con las asociaciones vecinales por amigos y por un poco la historia de mi barrio, pero no había sido como tal militante en Moratalaz. En un momento determinado de mi vida decidimos comprar un piso en el ensanche de Vallecas, que menuda en la que nos metimos, y entonces los retrasos, el futuro como se nos presentaba, nos hizo darnos cuenta que había que unirse, había que asociarse. Y contribuimos a la creación de la que posiblemente es la primera asociación vecinal creada a través de Internet, cuando todavía no teníamos ni barrio, ¿no? Y entonces, pues ahí fue la cosa, nos metimos mi compañera y yo en la asociación, empezamos ahí a participar. Eso llevó a que la asociación también con el tiempo se federase en la Fram y a tener esa relación, ¿no? Y como siempre desde la lógica de que la unión hace la fuerza y bueno, pues eso es lo que me ha ido llevando de un sitio a otro sin haberlo pensado, sin haberlo premeditado, pues ahí he ido acabando. ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a tu nuevo hogar? ¿Qué había ahí? Sí, mejor dicho que no había, ¿no? Bueno, sí, a ver, había poco. Estaban pocas casas porque se entregó el barrio con 4 años de retraso y no había nada más que eso, casas y calles a medio poner en pleno siglo XXI. Este urbanismo del que nos hablan, pues sí. En pleno siglo XXI estaban las calles a medio poner y 4 casas. Y, por supuesto, ni servicios de ningún tipo, ni tan siquiera de recogida de basuras. Los nombres de las calles no estaban puestos, con lo cual no te daban el correo, porque solamente tú recibes el correo si hay nombres en las calles puestos. Claro. ¿No? De hecho, el primer mapa oficial con los nombres de las calles del ensanche Vallecas lo hicimos nosotros, teniendo que bucear en lo que se había aprobado en el ayuntamiento, pero no había ningún mapa oficial. Y ese mapa era el que utilizaba todo el mundo, hasta los bomberos, para poder llegar al barrio si pasaba algo, para que te hagas una idea, ¿no? ¿Qué fue? Siglo XXI, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que nos encontramos, un barrio por hacer, pues no había de nada y pues desde 2006, 2007 estamos en esas. ¿Y las primeras luchas de barrio, de ese barrio? ¿Cuáles eran para ti? Bueno, aparte del lo primero, conseguir las casas y luego, después de conseguir las casas, conseguir los servicios, la mayor cantidad de servicios. Porque ya te digo, no había buzones, no había nombres en las calles, no había semáforos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Y luego, de una manera clarísima, el intentar que no nos pusieran una central térmica cerca del barrio y la lucha contra la incineradora de Valdemín Gómez, que es una de nuestras principales luchas, ¿no? Porque vivimos a escasos kilómetros de un lugar donde se quema basura, donde se emiten sustancias muy tóxicas y peligrosas para la salud. Y igual, eso nos ocupa desde entonces muchísimo tiempo. Por supuesto. O sea, que el aire fresco en tu casa, cuando abres la ventana, no te lo puedes esperar, ¿no? Ni puedes respirar ni quieres respirar esas sustancias tóxicas, ni quieres que te asfixien los malos olores que no vienen de la incineradora, vienen del resto de plantas que hay en Valdemín Gómez, sí. Pero que, para que te hagas una idea, estás un día como ayer con 35 grados en tu casa, abres la ventana para no asfixiarte y hay una peste a vertedero y tienes que cerrar la casa y digamos que enclaustrarte ahí porque te están amargando la vida. Qué horror, sí.
¿Qué significa la lucha ambiental para ti desde los barrios de Madrid? Bueno, también desde los barrios y del conjunto de la ciudad y desde el conjunto de la región. Pero sí, si hablásemos de los barrios, yo creo que Madrid como ciudad y como región tiene una deuda histórica con los barrios más pobres. Uh-huh. ¿No? En esto, como en todo, la ciudad supedita a la gente más humilde, con menos recursos, a los intereses de la ciudad. Vivimos en barrios que son de la ciudad, pero en realidad están al servicio de la ciudad. No forman parte real de la ciudad. Nos ponen todo lo que la ciudad necesita pero no quiere. ¿Cómo qué? Como la incineradora, como las depuradoras, como, pues, por ejemplo, los vertederos o todas aquellas fábricas o aquellas actividades que son muy molestas, que huelen mal, que generan molestias claras, conciertos, ¿no? Si montan una zona de conciertos en el norte de Madrid porque es muy chic, cuando Sí. los vecinos de allí se molestan porque no pueden dormir, no piensan que entonces ya no tiene que haber esos sitios, porque si en Valdebebas no se puede dormir, en Villaverde tampoco se podrá dormir, ¿no? Pero Claro. no, se lo llevan a Villaverde, claro, porque en Villaverde no pasa nada porque haya conciertos y la gente no pueda dormir. ¿Y la gente no se resiste? Sí, la gente no resistimos y conseguimos ganar algunas batallas, pero en un mundo democrático, en el que tienes que hacer las cosas por lo legal, hay que tener mucho poderío económico para ganar por lo legal. Peleamos mucho y ganamos lo que podemos. Y eso es lo que nos hace darnos cuenta, pensar que merece la pena. Pero es verdad que cuesta mucho y que no es fácil. Como también es verdad que si no lo hiciésemos perderíamos siempre. Claro. ¿Y qué forma toma esa lucha para ti? Nosotros creemos en la FRAM, en el movimiento vecinal, en el binomio de la presión-negociación. Estar en la calle, generar protesta y provocar que la administración se tenga que sentar contigo a negociar y a llegar a acuerdos es la forma en la que, por lo general, abordamos nuestras luchas. Y a veces no nos queda más remedio que meternos también en lo legal y, por supuesto, en la desobediencia. Hay muchas formas de oponerse a lo que la administración intenta utilizar para someternos. Entonces, bueno, dependiendo de la situación, usamos herramientas como esas. ¿Tienes algún ejemplo? Sí, pues mira, lo que te decía antes, ¿no? Se produce un accidente, fallece o no una persona en condiciones que no deberían haberse dado y fuerzas que la administración tenga que sentarse a negociar y a aprobar medidas. O, por ejemplo, te encierras en un centro de salud para que se den una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo es esto de encerrarte en un centro de salud? ¿Cómo se hace? Bueno, pues un grupo de personas se van a un sitio, puede ser un centro de salud, unas oficinas o la sede de la empresa municipal de la vivienda y suelo, y dices que no te vas de allí hasta que no se solucione algo, ¿no? ¿Y a quién se lo cuentas? Pues en principio al que está ahí, y al final el que está ahí tiene que coger el teléfono, llamar al que está arriba y tiene que bajar y tal. Y a veces no ocurre porque a veces la administración funciona de manera brutal y te manda a la policía y te arranca de ahí, ¿no? Con la fuerza, ¿no? Entonces son cosas que se dan y que al final son las herramientas que tiene la ciudadanía para intentar luchar contra aquello que no es justo y que no le va bien, que está afectando negativamente a su vida, a sus derechos, a sus necesidades. Y en la otra lucha que comentabas con el vecino que fue atropellado, ¿cómo fue? Pues, bueno, falleció este vecino por un atropello en una glorieta, en un barrio donde los políticos decían que había sido diseñado para que no necesitase semáforos. Pero estamos hablando de un barrio que tiene avenidas de 10 carriles. Es decir, Toma es ya. como si alguien te dice que el barrio ha sido diseñado para que atravieses la M30 A pie sin semáforo. a pie sin semáforos, ¿no? Entonces, bueno, ocurren esas cosas. Y
Y bueno, pues se pone de manifiesto que en realidad no es que el barrio se haya diseñado así, sino que las cosas se hacen siempre en el interés de quien tiene el poder, ¿no? Y entre gastarte 4 millones de euros en poner semáforos en el barrio y no gastártelos y poder hacer otras cosas, pues suelen decidir eso, ¿no? Entonces, bueno, al final hicimos una protesta. Además de la protesta, estuvimos haciendo actividades más de otro tipo, un poco llamativas, como imprimir semáforos de cartón y ponerlo en aquellos cruces en los que entendíamos que tenía que haber semáforos, y con ello provocar una atracción mediática que te hace salir en los medios, en la tele, en la radio, y que pone el tema en el debate, ¿no? Claro. ¿Funcionó en este caso? Sí, funcionó. Sí. Funcionó. Todo lo que hicimos no funcionó, evidentemente, para nuestro vecino. Por supuesto, claro. Un caso triste. Y bueno, y luego ver cómo eso va unido a las demás luchas, ¿no? ¿Qué otras luchas hay? Bueno, pues cosas... bueno, si nos retrotraemos a toda la historia de la Federación, ¿no? Sí. Y hablando específicamente del agua, el agua es un bien de necesidad básica, todo el mundo esto lo entiende, no hace falta explicarlo mucho. En su momento muchísima gente vivía en el borde de la ciudad, en poblados de infraviviendas, donde, como te puedes imaginar, no había de nada. No había de nada. No había electricidad, no había agua, no había saneamiento. ¿Y esto era legal, ilegal, alegal? ¿Qué pasaba ahí? Pues era legal. No era ilegal, porque la gente en muchas ocasiones había comprado por lo menos el derecho para usar un suelo, a veces no. Y la administración lo admitía, unas veces sí, otras veces no. La gente a lo mejor montaba su casa y al día siguiente se la tiraba a la Guardia Civil, y otras veces se conseguía que no se tirasen. Eso, los poblados fueron creciendo, o toda esa periferia fue creciendo, y claro, cuando ahí hay tantos miles de personas viviendo, pues hace falta ir dando ciertos suministros. Entonces sí que hubo muchos sitios donde hubo que luchar mucho, pues, para que llegase el agua corriente y para poder enganchar a la electricidad. Son situaciones relativamente parecidas a las que ahora mismo se viven en Cañada Real, para que nos hagamos una idea, ¿no? En aquel momento, pues, la fuerza de la gente, la pelea, estamos hablando de un periodo de dictadura, ¿eh? No estamos hablando... ¿En qué años? Pues estamos hablando de los años 60, claro. 70, ¿no? Los que el simple hecho de juntarte 5 en una casa para ver cómo hacíamos para... Yo en esa época o no había nacido o era un niño, no puedo hablar con conocimiento propio, ¿no? Pero lo que nos cuentan nuestros mayores, pues eso, sí. ¿No? Y lo que sabemos, pues el simple hecho de reunirte en una casa estaba prohibido y era motivo de detención y de cárcel, vamos. Y todo lo que hay entre la detención y la cárcel. Claro, por supuesto. Que nos podemos imaginar, ¿no? Son tortazos, a veces algo más que tortazos, ¿no? Es perder el empleo, son multas a gente que, si tiene que vivir ahí, pues imagínate el dinero que tiene, ¿no? No puede afrontar una multa. Claro. Entonces, bueno, pues estamos hablando de eso, ¿no? De cómo la gente, poniendo mucho su seguridad, su vida ahí en el medio, pues consiguió, pues, que llegase el agua o que llegase la electricidad. Entonces sí, el agua era una de las cosas, evidentemente, que hacía falta. La gente tenía que ir con cántaros a una fuente y recorrer kilómetros, o tenía que pagar a un aguador que salía evidentemente mucho más caro que tener el agua corriente. ¿Qué era el aguador? ¿Cómo traía el agua? Pues en algunos sitios venía con una mula, con cántaros, otras veces con una camioneta y a veces también con un camión cisterna. Eso ya va para más adelante. Pero sí, había gente que se ganaba también la vida haciendo eso, ¿no? Trayendo aquellos servicios, aquellos suministros de los que se carecía, ¿no? Había toda clase
cosas que ahora mismo no nos podríamos imaginar. Había una creatividad absoluta pues, para poder ganarse la vida y entonces, entre otras cosas, estaba eso. Esto, que bueno, que lo miras ahora así con la distancia y te puedes sacar una sonrisa, pero era muchísimo esfuerzo el que tenían que dedicar, especialmente las mujeres, que eran las que se quedaban en el hogar pues cuidando a los hijos y a las hijas, ¿no? A las crianzas, y que eran las que iban a comprar, iban a por el agua, iban a por tantas cosas, y eso se hacía a base de espalda, de bíceps, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo ha evolucionado esto? ¿Qué parte de esa lucha sigue siendo relevante hoy en día en estos barrios? La inmensísima mayoría de esos barrios conseguimos a finales de los 70 que se convirtiesen en barrios, ¿no? Y se arrancó a la administración a través del plan de remodelación de barrios el que se sustituyesen esas infraviviendas por casas, edificios dignos, calles asfaltadas, saneamiento, electricidad y suministros en general. Y esos barrios en estos momentos están en otras, ¿no? Como es lógico, pues en conseguir servicio público, sanidad, educación, porque aunque pensemos que eso ya se ha conseguido, pues no. Es decir, hay infinidad de sitios donde sigue faltando una biblioteca, donde el centro de salud está sobresaturado, donde te han quitado los servicios básicos y bueno, todo lo estamos viviendo, ¿no? Que para que el médico te dé cita, pues tiene que pasar casi un mes, ¿no? ¿Y cuál es la manera más efectiva de hacer frente a estos problemas? En nuestra opinión, quienes no tenemos dinero, quienes no tenemos poder, la única opción que tenemos, la única, es la unión, es la organización colectiva. ¿Y eso cómo se hace? Pues no es fácil, ¿eh? Es juntarte con gente que tiene tu mismo problema, hablar y ponerte de acuerdo para luchar de manera que consigas el objetivo. Tampoco no se lucha por deporte, ¿eh? O sea, la gente se puede pensar que es que a ti te apetece salir de manifestación o hacer reuniones o hacer escritos. Eso nadie lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, todas esas cosas hay que hacerlas y se hacen porque lo necesitas, no porque hayas decidido que en vez de ser del Atleti te dedicas a eso, no. Normalmente cuando te dedicas a ser del Atleti es porque tienes el riñón cubierto. Claro. Y hoy en día, ¿qué está en disputa ahora mismo en relación con el modelo de ciudad de Madrid? ¿Qué temas te están preocupando a ti ahora? Bueno, ahora mismo se está gestando, por un lado, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, íntimamente ligado a una modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad. Y todo ello está dirigido, fundamentalmente, a que Madrid se convierta en un hub, una gran zona, un motor económico que reúna fundamentalmente a élites, destinar los barrios obreros a que alojen a gente de mediano y alto nivel económico y desplazar a toda esa gente a la periferia e incluso mucho más allá. Es decir, se está gestando una modificación de la ley del suelo que permita que vuelva a la ley del todo urbanizable del 98 de Aznar, pero una ley 2.0 con varias vueltas de tuerca y que, como dicen ellos, permita que a 50-60 kilómetros se asuma una mayor carga habitacional, que es como decir que hay que construir casas a 60 kilómetros o más para que los que viven ahora en Vallecas, en Usera, en Villaverde, en San Blas, en Carabanchel, se vayan allí porque esos lugares tienen que ser ocupados para que gente de otro nivel económico pueda viajar en 15 minutos en metro y llegar a esos lugares donde trabajan. Y aquellas personas que tienen que poner cafés, limpiar o ser la mano de obra barata de esos negocios, tienen que vivir más lejos. Eso es lo que se está gestando, ¿no? Y evidentemente pues eso implica modificaciones urbanísticas, poblacionales, demográficas, que pueden afectar seriamente al medio ambiente, porque las casas no se ponen en el aire.
Las casas se ponen en un suelo que en estos momentos es un suelo que es rural o que es, bueno, digamos, periférico y que tiene una carga ambiental que para ellos no tiene valor, ¿no? Y entonces eso supone pues, que quieran meter 150.000 viviendas en el sureste de Madrid, ¿no? Toma ya. Y esto de una manera bastante loca porque son conscientes de que son las últimas bolsas de suelo que les quedan, que ese suelo es muy goloso para construir vivienda, pero siguen construyendo vivienda con el modelo de los PAUs diseñados en los 90, es decir, con muy bajas densidades, donde hay densidades de 30 o así por hectárea, y que es desaprovechar el terreno de manera clara, pero no les importa, porque lo que quieren es tener viviendas a un altísimo precio que la gente no va a poder pagar y por lo tanto serán expulsadas. Y este proyecto Visión de Madrid, Distrito Federal, ¿qué tiene que ver? ¿Qué peligra en cuanto al agua? ¿Qué preocupaciones tienes ahí? Bueno, Madrid ha ido creciendo en su región a nivel poblacional, ¿no? Madrid ciudad ha ido perdiendo población incluso desde los años 70. Y toda esa gente que ha ido perdiendo Madrid ha ido, digamos que engrosando las listas de los padrones de los municipios del cinturón metropolitano y otros lugares. Y allí donde Madrid ciudad ha ido ganando población, pues ha sido casi siempre por población migrante que vive muchas veces en malas condiciones, ¿no? Hacinados y tal. En el fondo, su idea es que cuanta más gente haya y más circulación haya, más economía hay, ¿no? Se mueve el mercado, claro, y tal. Y entonces Madrid necesita, como decía antes, más carga habitacional. Su sueño dorado, ¿no?, es que Madrid llegue a tener 10 millones de habitantes. Y para que Madrid tenga 10 millones de habitantes, no solamente hace falta un sitio donde alojar a la gente, que por eso están pensando en estas cosas, sino que igual que en los 60 y los 70 había que llevar agua a la gente, ¿no? Sí. Pues habrá que llevarles agua, porque no pensarán que vamos a volver a lo de las mulas y los camiones cisterna, ¿no? ¿Y de dónde sale el agua? Pues eso digo yo, porque no existe una máquina que fabrique agua. Y entonces, para que te hagas una idea, en el último año seco, evidentemente seco, año hídrico que tuvimos, que fue el 22-23, Madrid consumió la totalidad del agua que tenía, el equivalente al agua que tenía embalsada, ¿no? Del orden de 450 hectómetros. O sea, 4.500 hectómetros, perdón. Sí. Entonces, Madrid tiene una capacidad de acumulación de agua en sus embalses que en un año seco apenas cubre las necesidades de una población de 7 millones de habitantes. O sea que hay límites, ¿no? Sí, es decir, que porque lo que no pretenderán es traer el agua como en México, que lo traen de 300 kilómetros. Pero bueno, algo de eso se les ocurrirá, y se les ocurrirá porque les da igual. ¿A quiénes les da igual? Pues a los que están gobernando ahora mismo. Les da igual tener que hacer ese tipo de barbaridades. Es decir, Madrid tiene una cuenca con una serie de pantanos que puede dar bien, ¿no?, para una población en torno a 7 millones de habitantes, y pretender meter 3 millones más es una irresponsabilidad brutal. Como querer meter una central nuclear, que también lo pretenden. ¿Y tú qué futuro imaginas para Madrid y sus barrios alternativo al que nos están proponiendo? Bueno, pues sería la cosa de darle la vuelta, ¿no?, a la película, ¿no? Si la película es así, pues me imagino una película asado. Es decir, me imagino una ciudad que integra toda su hidrografía en la ciudad. Me imagino una ciudad atravesada por arroyos, atravesada por ese río que se ha recuperado, ¿no? Me imagino una ciudad que tiene en cuenta las características y las necesidades de esa
esa cuenca, de ese río y de todo, de sus arroyos tributarios, etcétera, pues enfocada pues como si estuviéramos hablando de derechos subjetivos, tenerles en cuenta como si fuera un ente, vamos a decir presente, no voy a decir vivo para que la gente no se piense que es que andamos comiendo moscas o algo así, sino que tampoco, yo no me imagino un río con ojos, lo que me imagino es un río real, Sí. un río vivo, ¿no? Pero vivo no en el sentido de que sea un ser vivo así como si me estuviera inventando una película, sino Sí. me imagino un río pues, que tiene vida, un río que está Y que por lo limpio. tanto tiene que tener derechos. Y que tiene que tener unos derechos, o por lo menos tiene que tener una forma de entenderlo, no como si fuera una farola. Claro. Que puedo ponerlo, quitarlo, encenderlo, apagarlo o usarlo a mi conveniencia. El río genera vida y toda esa vida, ¿no?, es lo que a su vez da vida a la ciudad. Me imagino pues todas aquellas cosas que hablábamos en el 15M o que hablábamos en los foros locales que hubo en un momento determinado en la ciudad, ¿no? Me imagino glorietas captadoras de agua, me imagino pues una ciudad que recoge sus aguas grises y con ello riega jardines, que se reverdece, que tiene en cuenta las necesidades de que haya una serie de árboles que podamos ver simplemente desde la ventana de nuestra casa y que por lo tanto garantizamos que es una ciudad con oxígeno, saludable. Ese es el futuro que yo me imagino y que no es una marcianada. Es decir, que es una cosa que se puede hacer, que no es una cosa de flipaos que van por ahí. Claro, claro. ¿Y hay otros modelos de ciudades que te han inspirado o que dices, me gustaría que fuera más como tal lugar? Sí, no sé. Bueno, yo creo que en todos los sitios cuecen habas, ¿vale? O sea, que ojalá todos los sitios fueran perfectos. No, pero sí que sales en verano en tus vacaciones por Europa y ves ciudades pues, que tienen más cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Que los parques son parques más naturales. Uh-huh. Y no parques urbanos, no están parquizados, que se dice, ¿no? Sí. Hablo de lugares donde hay reservorios ecológicos, donde se cuida muy mucho la actividad que se hace en esas zonas verdes pues para que la fauna no huya, sitios donde se va sacando el coche todo lo posible de los lugares donde vive la gente para aportar naturaleza, donde ese sacar el coche se sustituye con un transporte colectivo que facilita la movilidad, que tiene en cuenta a las personas mayores, que las calles tienen una anchura, las aceras tienen una anchura para que pueda ir una persona mayor con un andador o una persona con sus hijos en un carrito. Esas cosas uno las ve. Y luego vuelve a Madrid, a la cruda realidad, se va a Tetuán y ve pues esas aceras que allí en Tetuán tienen una página web, ¿no?, que le llaman aceras de mierda, donde lo que hay son realmente aceras de mierda, aceras que tienen escasamente 1 metro, donde no puede ir una persona con un andador. Entonces, para lograr esa visión, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno... yo no estoy en el negociado de los partidos, ¿vale? Entonces, sí, vamos a olvidarnos por un momento de los partidos. Evidentemente necesitaríamos que el partido que gobernase la ciudad tuviera esa mirada, pero olvidándonos de eso, porque ya digo que no es mi negociado, lo que necesitamos es una ciudadanía activa, que en un momento dado, gobierne quien gobierne, tenga la fortaleza suficiente para decirle así no y obligarle a que las cosas se hagan como la ciudadanía necesita. Para que te hagas una idea, en estos momentos que estamos grabando esto, ¿no? Sí. Madrid está preparando la visita del Papa, sí, que va a dar una misa en la Plaza de las Cibeles, ¿no? Uh-huh. Y para hacer eso, el ayuntamiento ha retirado, comillas, 6 árboles. Para el Papa, pobrecito. Porque necesitan meter un escenario. Y dice que los ha retirado, porque dice que los va a llevar a un vivero y que luego los va a volver a plantar. Como, ya digo, como si fueran una farola, ¿no? Pues esa es la ciudad en la que estamos viviendo.
Entonces necesitamos una ciudadanía fuerte, con poder, que le diga no. En Madrid hay una catedral, en Madrid hay zonas muy grandes donde no hace falta han quitado también las marquesinas. Sí. Que es lo que hace que una persona mayor se pueda sentar esperando el autobús y protegido del sol. Pero no pasa nada, porque una persona mayor puede esperar 3 o 4 semanas sin marquesinas a que se monte y se desmonte es decir, sí. Ese es el tipo de ciudad que tenemos que evitar. Y la ciudadanía necesita tener ese poder. Y para eso tenemos que estar organizadas, unidas, ¿no? Y que podamos decir con fuerza, no, eso no. O sea, el Papa que venga, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Pero lo tendrá que hacer en lugares donde lo pueda hacer, donde eso no implique que tengamos que cerrar una fuente o que tengamos que quitar un árbol, claro, o que en realidad es talarlo. Es eso lo que tenemos que hacer. No comprometer la vida de la ciudad, la vida de sus ciudadanos. Eso es decir, Madrid no es el que viene a disfrutar de la ciudad desde lo turístico, desde lo económico. Madrid es la gente que vive en Madrid. Y si Madrid supedita su vida al que viene, ya sea por turismo, por economía o por visita de Estado, pues evidentemente le está haciendo un flaco favor a su ciudad, ¿no? a su ciudadanía. Muchísimas gracias, Quique, por tu tiempo y por tus respuestas y por compartir con nosotros lo que piensas y las luchas que has vivido. Y mucho ánimo con el proyecto. Tenemos que unirnos, tenemos que hablar, tenemos que fortalecernos como ciudadanía. Y bueno, ojalá que podamos trabajar por esa visión conjunta. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias.